Bueno, vamos a ver un poco por encima cómo funciona con el software Volata Energy. Lo primero que hacemos es eh, ver la página web donde está alojado, volataenergy.es. Y aquí observamos pues, un tablero principal que parece sencillo, pero es bastante complejo. Bueno, vamos a ver. Lo primero que debemos hacer es completar los datos desde aquí hasta arriba del ciclista. Hay otra opción y es cargarla directamente de un archivo. Y ahora mismo en Dropbox tengo dentro de la carpeta Pupilo pues varios ciclistas. Voy a poner los que hay para preservar la identidad. Este soy yo, bueno, y conforme van pasando los meses, pues voy modificando los datos que tengo mediante varios test o incluso por los recorridos. Ahora el último los tengo ordenados por año, mes y día. Este es el último, el 12 de septiembre. Y si queremos ver la estructura que tiene el archivo, vemos que es un archivo de texto muy simple en donde en la primera fila aparece el nombre que se mostrará a continuación aquí. Luego aparece, vamos a ver, luego aparecería el valor del umbral anaeróbico, que yo ahora mismo lo tendría en 240, el tanque anaeróbico, que por defecto, estos son los números que aparecen por defecto, pero al seleccionar el archivo este, cogerá los valores que tengo en dicho archivo. Posteriormente coger 0.65, que sería el índice aeróbico, que ahora veremos lo que es, y el 0.45 es la velocidad de recuperación, que después también veremos lo que es. Entonces, pues como habíamos visto, le damos a seleccionar archivo, seleccionamos al ciclista y la fecha de sus datos y le damos a abrir. Y automáticamente nos va a autorrellenar estos campos. También tenemos otra opción y es tenerlos apuntados por una libreta, un blog, lo que sea, y cada vez que queremos hacer algo con un ciclista, pues meterlos a mano. Es muy interesante la opción de seleccionar archivos, puesto que te evita tener que rellenar cada vez que empieza el programa. Bien, expliquemos un poco esto. Bueno, y a partir de aquí, esta es la línea en donde vamos a establecer el tipo de entrenamiento. Toda línea de trabajo consta de repeticiones que se va a hacer todo lo que hay a continuación. Repeticiones, una fase de carga en las que establecen minutos y segundos y potencia y una fase de recuperación. En este caso tenemos una repetición de 20 minutos a 255 vatios y aquí te aparece que el 102% del umbral anaeróbico que tengo aquí. Si multiplicamos 200, dividimos 255 entre 240 nos da 1,02, ¿vale? El 102%. Y luego 10 minutos de recuperación a 100 vatios, que sería el 40% del umbral anaeróbico. Estos porcentajes siempre los da en función al umbral anaeróbico. Si yo le doy a calcular ahora mismo, pues me autocompleta la gráfica que después veremos a ver lo que son. Puedo incluir en esta pestaña más filas en las que yo le puedo decir ahora, pues quiero ahora 5 repeticiones de 5 minutos a 300 vatios. Y quiero recuperar entre repetición otros 5 minutos a 50 vatios. Le doy a calcular y a continuación de lo que tenía, empiezo a hacerme las 5 repeticiones de 5 minutos a 300 vatios, recuperando 5 minutos
a 50 vatios. Vale. Bueno, estos datos los he puesto al azar. Ahora, ¿cómo vamos a planificar un entrenamiento? Pues vamos a ver. Por un lado tenemos que saber lo que pretendemos, no es poner números por poner. Y por otro lado, tener unas consideraciones en el programa. Aquí cuando nosotros hacemos un entrenamiento, 2 repeticiones de 20 minutos a 255 vatios o de 10 minutos, hace un ejemplo más realista. A 265 vatios, recuperando 8 minutos a, por ejemplo, 70 vatios entre ellas. Voy a calcular. Vale. Aquí a la derecha me está dando unos datos. Nótese que los datos que no están metidos entre un recuadro es que son fruto del cálculo. Entonces, aquí todo lo que está metido en cuadro lo puedo modificar. Lo que no está en cuadro es un cálculo del programa. Aquí lo que me está diciendo tiempo total, que con esta línea, 2 repeticiones, 10 minutos más 8 de recuperación, en total voy a emplear 36 minutos. 36 minutos y 0 segundos. La potencia normalizada de esa sesión, teniendo en cuenta el dato de umbral de 240, sería de 228. El factor de intensidad 0,95. El factor de intensidad depende de la potencia normalizada y el umbral anaeróbico, el FTP, si trabajamos con FTP. La puntuación de carga de entrenamiento sería una especie de TSS, Training Stress Score. ¿Por qué no se llama exactamente igual? Puesto que a veces cuando hablamos de TSS está en función al FTP, pero si nos damos cuenta nuestro umbral no pone FTP, puesto que no trabajamos, en Volata no trabajamos con el valor del FTP, utilizamos otro tipo de umbral. El concepto puede ser similar, pero en tanto en cuanto utilizamos el valor del umbral. Si nosotros quisiéramos hacerlo en función al FTP, en esta casilla ponemos el FTP y los datos que nos daría serían los del TSS. Bien, y luego los kilojulios, pues nada, los kilojulios es la energía que consumimos, que es prácticamente igual que a las calorías. Entonces sabemos que en este entrenamiento gastaríamos 572 kilojulios. Ahora bien, ¿en qué nos basamos nosotros para saber si ese entrenamiento es un entrenamiento exigente, no es exigente, o si el ciclista lo va a soportar bien, si no? Bueno, hay una cosa que está clara. Tenemos que saber un poco lo que es el factor de intensidad, la potencia normalizada. Vamos a ver. En un entrenamiento, si nosotros tenemos un umbral de 240 vatios y en 36 minutos hacemos una potencia normalizada de 228, factor de intensidad 0,95, dividimos 228 entre 240 y nos da 0,95. Es un entrenamiento, vale, que se puede hacer, no es soltar piernas, pero tampoco es muy exigente. Eso ya tenemos que tener un poco de concienciación de estos valores. Bueno, es un entrenamiento realizable. Por un lado, porque vemos que el factor de intensidad y el tiempo son razonables, y por otro lado, debemos de fijarnos en estas dos gráficas. La gráfica de arriba es el vaciado mixto. El vaciado mixto va a tener en cuenta los dos parámetros que diferencian al software de Volata de otros software. ¿Por qué? Porque tiene en cuenta tanto el depósito aeróbico como el depósito anaeróbico. Digamos que podemos extenuar
de dos formas. Primero, porque vamos por encima de nuestra potencia de umbral, FTP o MLS o como queramos llamarlo, como trabajemos, y extenuamos, pero no significa que nuestro depósito aeróbico se haya vaciado. Eso es típico cuando hacemos un test de 5 minutos, de 10 minutos, incluso de FTP, un test de 20 minutos, que nosotros hemos vaciado, nos tenemos que parar, estamos agónicos ya, pero sin embargo descansamos un poco y podemos seguir, ¿vale? Es un test en el que hemos vaciado nuestros depósitos anaeróbicos, pero no nuestros depósitos aeróbicos. Y luego también podemos vaciar o extenuar por un vaciado aeróbico. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos un umbral 240, pero no significa que si nosotros vamos a 200, o 220, 239 podamos aguantar toda la vida, ¿no? Ahí está el tema. Incluso podemos ir a 210 y tenemos un tiempo en el que al final, pues, no, ya está, colapsamos, nos entran calambres, etcétera, y no aguantamos. Pues, ¿qué es lo que pasa? Que en la gráfica de abajo tiene en cuenta el vaciado de componente aeróbico, del componente de fondo, de la cantidad de energía que tenemos entre el umbral aeróbico y anaeróbico, y la gráfica de arriba hace una composición de vaciado aeróbico anaeróbico, ¿vale? ¿En cuál nos tenemos que fijar? En ambas, en ambas. ¿Cuál es la combinación perfecta? Pues depende. Por ejemplo, para repeticiones de, por ejemplo, 3 minutos, cada vaciado en el componente mixto es un buen número que vaciemos hasta el 70, del 70 al 80%. Venga, vamos a hacer un ejemplo. Hacemos 5 repeticiones de 3 minutos a 290 vatios, partiendo siempre que tenemos 240 de umbral anaeróbico, y vamos a meterle una recuperación de 3 minutos pues, al 40% aproximadamente, por ahí, a 100 vatios. Vale, 41. Le damos a calcular y observo que de esas 5 repeticiones vacío hasta el 73, que está bastante bien. Voy recuperando en esos 3 minutos a 100 vatios y observo que cuando voy recuperando aquí tengo un quiebre. ¡Ping! ¿Ese quiebre qué significa? Significa que yo he vaciado. El vaciado mixto vació tanto aeróbico como anaeróbico. Pero cuando voy recuperando llega un momento que hay una inflexión ahí. ¿Por qué esa inflexión? Porque ya he rellenado el tanque anaeróbico a tope y a partir de ahí sigo rellenando los depósitos, pero ya la componente aeróbica. No significa que desde aquí hasta aquí no haya recargado la componente aeróbica. Lo que observo en la curva, que a partir de este momento ahí la componente anaeróbica ya la tengo recuperada. Podría empezar otra vez ahí a hacer la serie. Pero bueno, sigamos viendo y veo que después de la primera recuperación estoy en este punto y en la siguiente ya no estoy al 100% del mixto, estoy al 93%. Lo puedo ver ahí. Empezaría la siguiente y cada vez que empiezo la siguiente estoy más bajo. Hasta que llega la última, que cuando empiezo voy al 73% de mixto y al terminar la sesión estoy en el 66%. Bueno, es un ejercicio intenso. Vamos a ver, y en cuanto al vaciado aeróbico, el tanque grande, digámoslo así, cuando he terminado estoy en el 66%. Vamos a fijarnos aquí en este ejercicio, cómo se muestra con los números que hemos comentado antes. Un ejercicio de 30 minutos, una potencia normalizada de 240,9
O sea, prácticamente nuestro umbral, factor de intensidad 1, 240,9 entre 240 por 1,004. Y un TSS o puntuación de carga de entrenamiento, si estamos hablando de un umbral que no es FTP, de 50. Vale, es un ejercicio que está bastante bien. Vamos a ver, ¿qué pasa si quiero hacer una recuperación completa? Pues tendría que darle más tiempo. Le doy más tiempo. No he llegado a recuperar al 100%. Voy a darle más tiempo para empezar la siguiente recuperado al 100%. Ahí empiezo. O sea que necesitaría prácticamente 16 minutos después de esa serie para estar al 100%, tanto aeróbico como anaeróbico. Bueno, es un poco un disparate, nos iríamos 1 hora y media y prácticamente tendríamos mucho tiempo de recuperación. Lo normal es que al acabar una serie de entrenamientos, cuando hayamos terminado, pues bueno, pues estemos en el 80, 70, 60% aquí en la mezcla final. Aquí no es normal esto. Vamos a hacer otro ejemplo de fases de carga de 5 minutos. Vamos a meterle 5 minutos. Le vamos a meter una potencia un poco más baja, de 270. Y vamos a ponerle 5 minutos de recuperación a 100 vatios. Le voy a calcular y veo que cada vez cuando vacío del 100 al 70 está bien, del 100 al 70 está bien, voy recuperando 5 minutos, la siguiente no empieza en el 100, empieza en el 90%, o sea que empezar la siguiente 10% o menos, y cuando termino, una vez que he recuperado, estoy al 54. Es exigente, este ejercicio ya es exigente. Voy a mirar los números de arriba, son 50 minutos. 50 minutos a una normalizada de 126, un factor de intensidad de 0,94. Estamos hablando casi una hora al 0,94, el factor de intensidad es un ejercicio exigente. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a suponer que queremos hacer un entrenamiento de 30 minutos sin contar calentamiento ni recuperación de series de 1 minuto. Vale, pues voy a ponerle aquí, por ejemplo, 20 y le voy a decir de 1 minuto a, por ejemplo, a 315 vatios con recuperación de 1 minuto a 100 vatios. Le voy a calcular y observo que en la primera llego al 87%. Llegar al 87% en la primera podría meterle un poco más de intensidad. Llegué al 80, al 75, le voy a meter un poco más de intensidad. Calcular al 85, 340, calcular. Venga, vamos a dejarlo así al 83%. Entonces, pero lo que observo es que aunque 1 minuto la haga a 340 vatios, que la primera vacía al 84%, la recuperación de 1 minuto a 100 vatios no me deja extenúo, es que no me da tiempo ni a terminarla prácticamente. Llego al cero. Y he dicho que quería hacer 30 minutos. Entonces lo primero que tengo que hacer es quitarle repeticiones. Vamos a dejar, por ejemplo, 10. Le voy a calcular, tenemos 20 minutos y quería 30. Hemos quedado en que la primera fase de 1 minuto a 340 está bien. Pero en la recuperación le tengo que dar un poco más porque voy a acabar en el 33%. Y he dicho que tenía que acabar en el 60, 60, 70, incluso 80. Pues ¿qué voy a hacer? Dos cosas. O le quito tiempo o le sumo tiempo de recuperación o le quito potencia.
vamos a meterle un minuto más de recuperación a 100 vatios, que es una potencia buena de recuperación. Le voy a calcular, observo que estoy en 30 minutos y cuando termino la última estoy en el 72%. Está bastante bien. Es un entrenamiento que si ahora miro los números de arriba, tengo 30 minutos a una potencia normalizada de 243,8, casi 244, a un factor de intensidad del 1,01. Bien, un ejercicio interesante y exigente, es como ir media hora a potencia de FTP. Vale, la puntuación de carga de entrenamiento 51, vale, y he consumido 612 kilojulios. Es un entrenamiento, bien, 30 minutos. Vamos a suponer que quiero en vez de 30 minutos, o bueno, vamos a hacer otra cosa. Quiero hacer dos bloques similares a este. O sea, 10 repeticiones de 1 minuto a 340 y recuperación 2 minutos a 100 vatios. Pero quiero hacer dos bloques, tengo tiempo, no estoy con tiempo limitado, y quiero el segundo bloque empezar también al 100%. ¿Qué tengo que hacer? Añadirle una fila de trabajo. Voy a hacer uno, por ejemplo, de 30 minutos a 150 vatios, 155, que en este caso, si le meto 155 vatios, que es aproximadamente mi umbral, 156 le voy a meter, que es mi umbral aeróbico, si le doy a calcular, no va a recuperar ni a vaciar. ¿Por qué? Porque el umbral aeróbico, no anaeróbico, el aeróbico será el que me dicte si voy por encima de ese umbral, iré bajando el depósito aeróbico y si voy por debajo, iré rellenándolo. Entonces, ¿cuál es la condición? Es que para yo poder recuperarme tengo que ir a una potencia inferior al umbral aeróbico. Bien, entonces pues le voy a poner menos de 156, le voy a poner 120. Otra opción sería pararme totalmente y poner 0 vatios y pararme, tomarme un café y empiezo de nuevo. Vamos a ponerle 100 vatios, 120 vatios, pues bueno, a 120 vatios, una potencia muy ligera, durante 30 minutos todavía no me habría recuperado. Vamos a darle una hora. Tampoco, voy a quitarle 10 vatios. Vale, pues necesitaría este ciclista 65 minutos a 110 vatios para, una vez que he terminado mi primer bloque de repeticiones, estar al 100% para afrontar el segundo bloque igual que el primero con un cansancio similar. Entonces, ¿ahora qué hago? Le añado otra vez, copio lo de arriba, 10 repeticiones de 1 minuto a 340 vatios con 2 minutos a 100 vatios. Le voy a calcular y sigo, hago en la siguiente fase de 10 repeticiones con series de 1 minuto a 141%. Ahora, ¿qué pasa? Que conforme yo voy rellenando estas líneas de trabajo, el tiempo total no es el de una, es el de todas. Aquí ya me está diciendo que estoy invirtiendo 2 horas y 5 minutos a una potencia normalizada de 205, factor de intensidad de 0,85, el TSS o carga de entrenamiento 152 y 1653 kilojulios o calorías. Bueno, y de esta forma podemos establecer cualquier entrenamiento a cualquier ciclista. ¿Qué es lo importante que tenemos que saber? Pues los datos del ciclista. Evidentemente, yo que soy un ciclista, pues bueno, normal,
sin competir de club de domingo. Pues tengo estos datos. Si nosotros cargamos otro ciclista, pues ni va a tener el mismo umbral anaeróbico, ni va a tener el mismo tanque anaeróbico, ni va a tener el índice aeróbico, que yo lo tengo muy malo. El índice aeróbico 0,65 es que mi umbral aeróbico con respecto a mi umbral anaeróbico está al 65%. Un ciclista bien entrenado con buena base aeróbica puede tenerlo de 0,80, 0,85 inclusive. ¿Qué es lo que pasa? Que al tener un umbral aeróbico mucho más alto en relación con el aeróbico, la recuperación es mucho mayor, ¿vale? Y luego también tenemos la velocidad de recuperación 0,45, que es un valor calculado, que lo hago yo ya con el software que no está a la disposición del público, en el cual puedo establecer cuál es la velocidad de recuperación de ese ciclista. Ahora, vamos, este mismo entrenamiento, vamos a seleccionar otro atleta al azar, no sé, venga, este, Miguel Ángel. Luego tengo dos datos diferentes, si es para carretera o para rodillo, puesto que algunos rodillos son diferentes a carretera. Vamos a poner carretera, el último que tengo, el 31 del 8. Vale, este ciclista, pues mejor ciclista que yo. El umbral anaeróbico 335, un tanque de 30.000, el índice aeróbico 0,75, mucho mejor que el mío. Por lo tanto, el umbral aeróbico 251 y una velocidad de recuperación de 0,55, que también es mejor que la mía. Este mismo entrenamiento que yo en las 10 repeticiones había vaciado el 63% y luego había necesitado 65 minutos para recuperar, ese mismo entrenamiento yo lo calculo con este ciclista y me dice que ni se ha enterado, vamos. Esas 10 repeticiones de un minuto pues, habría vaciado al 96%, que no le han hecho ni risa. Incluso luego esos 65 minutos es que le hubieran sobrado, porque en cada repetición de un minuto a 340 vatios con 2 minutos de recuperación a 100 vatios ya está al 100%. Podría incluso eliminarla, porque podría estar casi indefinidamente haciendo ese ejercicio. Vamos a adaptarlo un poco a él. Vamos a seguir dejando 10 minutos, 10 repeticiones de un minuto, pero ahora le vamos a meter, este lo borro, este también lo borro, le vuelvo a dar a calcular. Vamos a hacer que llegue al 80, 85, pues le vamos a dar un poco más de potencia, calcular un poco más. Venga, vamos a dejarlo en 400 vatios, que llegue al 83, un número bonito. 400 vatios. Serie de un minuto a 400 vatios. Y de recuperación, para que no sea una recuperación completa y cuando acabe la tanda esté sobre el 80%, cosa que ahora mismo está en el 100%, le vamos a dar un minuto en vez de dos. Mira, pues un minuto, serie de un minuto a 400 vatios que hemos dicho que vacía al 83%, que está bien, una serie interesante, con recuperaciones de tan solo un minuto. A 100 vatios, que el 41%, perdón, el 29% de su umbral anaeróbico, y cuando termine, pues estoy al 81%, que está bien. 20 minutos, un factor de intensidad de 0,94, una normalizada de 315, pues vale, está bien. Voy a meterle una recuperación de 5 minutos, por ejemplo, a 150 watts, un poco más, venga, al 50, a 170%, a 170 vatios, lo voy a calcular. Ay, no le he dicho tiempo, es 1 de 5 minutos. Vale, vamos a darle un poco más de tiempo.
Vale, pues veo que con 15 minutos a 170 vatios he pasado de estar del 81% a estar al 100%. Y ahora pues vuelvo a meterle la otra sesión. Las 10 de 1 minuto a 400 vatios con recuperación de 1 minuto a 100 vatios. Calculo y ahí lo tengo. Son similares las dos. ¿Qué he podido establecer? El tiempo de recuperación hasta estar al 100%. Veo que es un entrenamiento de 55 minutos a una normalizada del 93, un factor de intensidad de 88%, bastante bien, bastante realizable. Una puntuación de carga de entrenamiento de 70 y 1113 kilojulios de consumo. Todo esto de los kilojulios está muy bien a efectos de llevar una dieta acorde al consumo calórico de cada etapa. Veamos ahora un ejemplo de un doble test de FTP. ¿Qué quiero decir con un doble test de FTP? Cuando alguien hace un test de FTP, 20 minutos a tope, extenúa. ¿Y qué pasa? Que si al rato vuelve a hacer otro test de FTP, pues evidentemente, por lo general, no obtiene la misma potencia. ¿Cuándo podría obtener la misma potencia? Cuando durante el descanso del primer test hubiera alcanzado el 100% tanto de depósitos aeróbicos como anaeróbicos. Y por otro lado, debería haber alimentado su cuerpo y haberlo asimilado la cantidad de carbohidratos para que cuando hiciera el segundo test estuviera en condiciones. Por eso cuando hacemos este software también determina mediante, bueno, este no, esto es la simulación de los entrenamientos, el que uso yo para los pupilos. Mediante un doble test de FTP puedo sacar muchos parámetros del ciclista de aquí, sobre todo los índices, etcétera, velocidad de recuperación, para luego poder realizar entrenamientos personalizados al 100%. Vamos a ver, vamos a borrar esto y vamos a meter uno. Este ciclista, con esas características, vamos a simular cómo podría hacer un test de 20 minutos. Pues le digo, un test de 20 minutos a 400 vatios. Calculo y me dice que no hay. Cuando llega a cero, el propio programa aquí se queda en horizontal. Lo hice aposta así, de esa forma. ¿Qué es lo que pasa? Que he vaciado, cuando voy por aquí a los 445 segundos o 465, por el tema anaeróbico, por ir por encima de 335. Sin embargo, si miro el vaciado mixto, sigo estando sobre el 70%, pero he vaciado, tanto por aquí como por aquí he vaciado. Bien, por lo tanto, 20 minutos no podría 400 vatios. Voy a quitarle potencia, calculo, le voy quitando hasta... Y aquí al final le puedo meter 10 minutos a 100 vatios para observar cuando recupero. Mientras que no recupero aquí, es que no puede ir. 3.55, mira, ahí ya puedo. A 3.55 podría, hubiera vaciado. Sin embargo, a 3.60, corta. Vamos a poner a 3.58, 3.57, aquí va de 5 en 5. O sea que si quiero meter a mano, vale. Pues 20 minutos este ciclista con los datos de esa fecha, del 31 de agosto, podría hacer un test de 20 minutos a 359 vatios. Ahora vamos a recuperar 30 minutos a una potencia de 135 vatios. Vale. Si recupero tanto tiempo, 30 minutos, el siguiente test de 20 minutos prácticamente va a ser similar. Por lo tanto, vamos a recuperar un poco menos. No me interesa recuperar tanto. Calcular. Vale. Recupero 20 minutos a unos 130 o incluso menos, 15. Vale.
recuperamos 15 minutos a 135 vatios, que es el 40% de su umbral, y vuelvo a realizar el test. Ahora le digo añadir pila, le vuelvo a decir 1 de 20 minutos a 3,59 y le voy a poner también 15 a 135. Calcular. Pues mirad, en los primeros 20 minutos a 359 he vaciado al cero el mixto. Sin embargo, en el vaciado aeróbico todavía estoy en el 43%. O sea que no he extenuado por el vaciado aeróbico, ha sido por ir por encima del umbral anaeróbico. Al estar 20 minutos a 135 he rellenado mis depósitos aeróbicos hasta el 66% y he vuelto a hacer otros 20 minutos a 3,59 y he llegado justo hasta el 0 otra vez, pero en ese 0% he vaciado a nivel anaeróbico, pero el aeróbico todavía lo he dejado casi a cero. Si intentara hacer otra vez de nuevo, después de descansar esos 20 minutos, otro nuevo test, 20 minutos a 3,59 y recuperando 20 minutos a 135. Le doy a calcular y ya me diría que no. ¿Por qué? Porque cuando estuviera por la mitad aproximadamente, a los 9 o 10 minutos del tercer test, ya vacío porque he vaciado a nivel aeróbico anaeróbico. ¿Cuánto aguantaría en ese tercer test? 15, no, menos. 12, menos. 9. Es poco. Perdón, es que no, esto es la recuperación, perdón. 12, 13 minutos, no aguantaría. Aguantaría 12 minutos. En ese tercer test de 20 minutos aguantaría tan solo 12 minutos. Veamos, este es un ciclista que, bueno, va bien. ¿Cómo influiría el cambio de los parámetros en este triple test de FTP? Esto es una locura, un triple test de FTP. En el ciclista. Vamos a ver si en vez de una velocidad de recuperación de 0,40 le pusiéramos una velocidad de recuperación de 0,50, calculo, e incluso podría haber hecho, en vez de 12, en ese último test prácticamente 15 minutos. Y también, si el índice aeróbico hubiera, en vez de 0,75, hubiera sido de 0,80, en el último test lo podría haber hecho. Pero es que inclusive podría haber hecho un cuarto test, puesto como el índice aeróbico, el umbral aeróbico lo tendría más alto que antes, en la recuperación recuperaría más. O sea, pero eso ya es objeto de otro vídeo en el que muestre cómo configurar todos estos parámetros. De momento con esto ya tenemos una visión global un poco de lo que hace el programa. Venga, un saludo.